Una vez más, bienvenidos a todos a Iglesia Bautista de la Vid. Nos gozamos que están aquí con nosotros. También los que acompañan por internet, también bienvenidos. Espero que se sienten en casa, aun si sea por video. Seguimos nuestro estudio sobre el libro de Marcos. Estamos en Marcos capítulo 11 y hoy vamos a terminar capítulo 11. Vamos corriendo. Después de eso nomás nos faltan 4 capítulos y terminamos el libro. Y después vamos a empezar a estudiar otro libro, mis hermanos. En el Antiguo Testamento estoy orando para ver cuál profeta. Siento que Dios quiere que hagamos unos profetas mejores. Oren por mí para que Dios nos dé la palabra que Él quiere que escuchemos. Pero estamos en Marcos 11, del 27 al 33. El mensaje hoy se titula La incredulidad. La dureza del corazón, no la falta de evidencia. La incredulidad es por la dureza del corazón, no por la falta de evidencia. Estamos viendo aquí, hermanos, al fin del capítulo 11, que Jesús ahora tiene una confrontación. Jesús mismo confronta a los líderes espirituales de Israel, de Jerusalén. Si queremos recordar lo que pasa en capítulo 11, el principio, en versículo 1 adelante, es la entrada triunfal. Al fin Jesús llega a Jerusalén. Y aquí en Jerusalén Él entra al templo. Y en el templo Jesús echa fuera a todos los mercaderes y les dice que ellos han cambiado la casa de oración a una cueva de ladrones. Y Él está enojado y enseña que Dios quiere que la casa de Dios, que el templo sea una casa de oración para todas las naciones, para todos, no solamente los judíos. Entonces ahora en versículo 18, si se recuerdan, dice que los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruirle. El Sanedrín, los líderes espirituales, querían destruir el ministerio de Jesús o a Jesús mismo también. Entonces vemos que lo que vamos a ver aquí, las preguntas que le van a hacer a Jesús aquí en capítulo 11, en el capítulo 12, no es interés de aprender o de saber las verdades de Dios, son diseñados para atrapar a Jesús, para destruirle, para terminar su ministerio, para que las cosas regresen a normal según ellos. Entonces, hermanos, vamos a ver aquí que la pregunta aquí que vamos a ver, que vamos a leer aquí en unos momentos, otra vez es diseñado para destruir a Jesús. Y vamos a ver cómo y por qué. Y vamos a ver que lo que estamos viendo aquí tiene mucho que ver con la autoridad de Jesús, de dónde viene, y tiene que ver también con su identidad, quién Él es. Y vamos a ver entonces cómo eso nos aplica y nos afecta a nosotros hoy en día. Entonces, puestos de pie, vamos a leer la palabra de Dios, Marcos 11, empezando el versículo 27 hasta el final del capítulo. Leyendo las Biblias Américas, ustedes sigan en su copia la palabra de Dios, dice así. Llegaron de nuevo a Jerusalén y cuando Jesús andaba por el templo, se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? Y Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, respondedmela, y entonces os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Y ellos discurrían o discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, él dirá, entonces ¿por qué no le creísteis? Mas si decimos de los hombres, pero temían la multitud, porque todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y Jesús les dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Pueden tomar sus lugares. Jesús no tiene temor a la confrontación. Jesús ha tenido conflicto con los fariseos, con los escribas, los sacerdotes desde el principio de su ministerio en Capernaum, desde Marcos 1. Y ahora Jesús no está en Galilea,
Él no está lejos de Jerusalén, del templo. Él ahora está en Jerusalén. Él está en el templo. Él está en el territorio de los líderes religiosos, el Sanedrín. El Sanedrín era como la corte suprema de los judíos. Era un gobierno político y religioso. Sí, los israelitas estaban bajo el control de Roma, bajo el control militar. Sí, los israelitas tenían que pagar impuestos a Roma, pero Roma permitió que el Sanedrín y el templo, los sacerdotes, se encargaran de la religión y la política de su pueblo. Entonces había mucha libertad de ellos practicar lo que ellos querían practicar, con que había orden y pagaban impuestos. Entonces cuando el Sanedrín, los religiosos, los fariseos, los sacerdotes, los escribas tomaban una decisión, era final, eran unos 70 o 71 personas que eran el Sanedrín. Y ahora unos representantes de ellos vienen a Jesús y hacen la pregunta en versículo 28, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Pues, ¿cuáles son estas cosas? Bueno, lo más reciente es lo que pasó el día anterior. Él sacudió y sacó todos los mercaderes del templo. Lo que se habían puesto ahí por el Sanedrín dieron permiso para convertir la corte de los gentiles en un mercado. Jesús lo sacó y ahora ellos le preguntan a Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? Porque el Sanedrín tenía autoridad con todo relacionado con la religión de Israel, con el templo, los sacrificios. Dieron permiso a los mercaderes para estar ahí. Y claro, ellos también se hacían ricos por tener los mercados ahí. Le tienen que pagar, como en la pulga, tienes que pagar por tu espacio, ¿verdad? Entonces, ellos quieren saber de dónde viene la autoridad de Jesús. Pero no es solamente esta ocasión que empezó esta pregunta. Porque desde capítulo 1, si van conmigo, Marcos capítulo 1, hay cuestiones de la autoridad de Jesús. Mira capítulo 1, versículo 22. En el primer día del ministerio público de Jesús, ya hay preguntas sobre la autoridad de Jesús. Mira Marcos 1, 22. Jesús entra en la sinagoga y él empieza a enseñar y mira cómo responde la gente. 1:22 dice, y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces vemos que Jesús enseñaba con autoridad. Pero no solamente eso, ese mismo día en la sinagoga, en la iglesia, había un demonio. ¿Se imaginan demonios en la iglesia? Hay demonios que van a la iglesia. Jesús se encontró con uno. ¿Y qué hace Jesús? 1:27. Él saca el demonio con una palabra y dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Había manuales para hacer exorcismos en ese día y a veces salía el demonio y a veces no. Y si sigues los pasos, tal vez eras libre, tal vez no. Pero ¿qué hace Jesús? Él no hace ningún requisito, Él no usa ningún manual. Él dice, sal de él, demonio sale. Jesús tiene autoridad para enseñar y Él tiene autoridad para hacer exorcismos, para sacar demonios de la gente con una palabra. No solamente eso, capítulo 2. Recuerda la historia del paralítico con sus 4 amigos. No hay lugar en la casa. Suben al techo, deshacen el techo y los 4 amigos bajan el paralítico enfrente de Jesús. ¿Se recuerdan esa historia? Bueno, mira la autoridad de Jesús en capítulo 2. Empezando, mira, versículo 5. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
Y Jesús sabe lo que están pensando. Entonces, Él les dice en versículo 8, al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Otras palabras, Jesús está diciendo, oye, para mí es igual de fácil decir, tus pecados perdonados, levántate y camina. Para mí es igual. Es igual. Entonces vemos que Jesús tiene la autoridad para enseñar, la autoridad para exorcismo con una palabra, tiene autoridad para sanar, porque el paralítico sale sano, se levanta y corre y dice, wow, y tiene poder para perdonar pecados. Ahora, regresando a Marcos 11, la pregunta es, ¿quién tiene autoridad para hacer todas esas cosas? Sino solo Dios. Y aquí en capítulo 2, como acabamos de ver, los escribas hacen la pregunta, ¿quién puede hacer esto si no solo quién? Dios. Y como que ven lo que Jesús hace, saben lo que Dios puede hacer, ven que Jesús hace lo que Dios puede hacer, pero no pueden hacer esa conexión. No pueden hacer esa conexión. Si Jesús hace solo lo que Dios puede hacer, tal vez Jesús es el Hijo de Dios. Tal vez Él es el Mesías que estamos esperando. Pero nunca llegan a esa conclusión, ¿no? Porque en capítulo 3 dice, Jesús saca los demonios por Beelzebú. Y ahora aquí, en Marcos 11, nuestro pasaje, le preguntan a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y bueno, pues Jesús entonces le responde su pregunta con una pregunta, que era no estrategia, pero algo normal entre los rabís. Un rabí hacía una pregunta, el otro rabí respondía con otra pregunta, y así se iba la discusión. Pero bueno, Jesús le hace una pregunta, ok, yo les haré una pregunta, si me responden esta pregunta, yo les voy a responder la tuya. Y la pregunta que Jesús hace es el bautismo de Juan. ¿Era del cielo o del hombre? ¿De Dios o de la humanidad? Jesús aquí está diciendo, todo lo que ustedes quieren saber empieza con Juan el Bautista. La respuesta a su pregunta es la misma de Juan el Bautista. Porque si vamos a Marcos capítulo 1, ¿qué dice la palabra de Dios sobre Juan el Bautista? Desde 1:2, el principio del Evangelio dice, como está escrito en el profeta Isaías, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino. ¿Quién preparó el camino del Mesías? Juan el Bautista. Él dice que él apareció predicando y toda Judea venía a él y bautizaba con un bautismo de arrepentimiento de sus pecados. Él está preparando el pueblo, un pueblo arrepentido para recibir su Mesías. Y dice versículo 7, 1:7 de Marcos, que predicaba Juan el Bautista diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os bauticé con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Juan predicó que venía uno más poderoso que Él, que Él no era el Mesías, pero tras Él venía el Mesías. Jesús dijo, ¿de quién era el bautismo de Juan? ¿De Dios o del hombre? Y después cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, ¿qué pasó? Los versículos que siguen. Se abrió el cielo. Bajó una paloma, el Espíritu Santo, sobre el Hijo de Dios. Y salió una voz del cielo, el Padre, diciendo, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Jesús pregunta, ¿de quién es el bautismo de Juan el Bautista? ¿Es del cielo o es del hombre? Porque si creen que es del cielo, entonces tienen que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías. Si reconocen que el bautismo de Juan solamente es del hombre que no fue de Dios,
entonces Jesús, su ministerio, tiene nada que ver con Dios. Pero lo que a veces no entendemos es que no importa lo que Jesús hubiera respondido a la pregunta original. Jesús, sabiendo su intento, ¿recuerda? Ellos quieren hacer ¿qué? Destruir a Jesús. Ellos no quieren saber en verdad con qué autoridad Él está haciendo todas estas cosas. Ellos quieren atrapar a Jesús. Porque si Jesús dice, yo hago esto de la autoridad de Dios, mi Padre, ¿sabe lo que va a hacer el concilio? Blasfemando este hombre está. Blasfemia, él está hablando por Dios, diciendo que Él es Dios. Ahora sí lo pueden matar en frente de todos, porque Él está blasfemando. Si Jesús dice, no, lo hago por mi propia cuenta, Él sabiendo que es el Hijo de Dios y que Él es Dios, el concilio va a decir, Él no viene de Dios, Él mismo dijo, yo vine por mi propia cuenta. Entonces Él no es de Dios y Jesús perderá el respeto de todo el pueblo y perderá su ministerio también. Entonces Jesús sabe, no importa la respuesta que Él da, lo van a atrapar. Jesús, siendo el más sabio de todos, responde con una pregunta, diciendo, bueno, dime ustedes, ¿el bautismo de Juan el Bautista de Dios o del hombre? Y entonces, ¿qué dice versículo 31? Y ellos discurrían entre sí o discutían. Hicieron un huddle. Ok, ¿qué vamos a responder? ¿Qué es la respuesta correcta aquí? Pero mira lo que están discutiendo. No están discutiendo las evidencias. No están discutiendo lo que han visto, lo que han oído. No están discutiendo el testimonio de Jesús. Están discutiendo cuál respuesta podemos dar para quedar bien. ¿Qué respuesta política podemos dar para mantener nuestros números altos en el poll? Es algo puro político. Y ellos sabían que si ellos responden, bueno, si el bautismo decimos que es de Dios, el pueblo va a pensar, pues si es de Dios, ¿por qué ustedes no creyeron? ¿Y por qué dejaron que Herodes matara a Juan el Bautista si ustedes dicen que fue de Dios? Y perderían su autoridad, perderían su posición, perderían todo según ellos. No querían eso. No podemos decir que es de Dios. Si decimos desde el hombre que Juan bautizó en su propia autoridad, no es de Dios, ahí también tenemos problema, porque todo el pueblo cree que Juan el Bautista era un profeta. Y si contradecimos lo que es obvio para todo el mundo, también vamos a perder nuestro puesto, nuestra autoridad, porque el pueblo va a pensar que nosotros no reconocemos la obra de Dios. Entonces ahora ellos están en un problemita. Están discutiendo cómo respondemos. Es interesante, cada vez que aparece esta palabra en versículo 31, ellos discurrían o discutían. En el libro de Marcos aparece 6 veces más o menos, 1, 2, 3, 4, 5 o 6 veces. Nunca es una situación positiva. Siempre es acerca de Jesús, su identidad, quién Él es. Miren capítulo 2, versículo 6. Regresan al paralítico, ¿recuerdan? Pero estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban o discutían en sus corazones. Esa es la palabra griega. Se tradujo un poco diferente. Estaban discutiendo entre sí mismos. ¿Por qué está hablando Jesús así? Él está blasfemando. Ahora discusión sobre Jesús y quién Él es, su autoridad. Versículo 8, Jesús, reconociendo su espíritu que pensaban o discutían dentro de ellos mismos, les dijo, ¿por qué piensan así? Capítulo 8. Otra vez la misma palabra, están discutiendo. Ahora los discípulos, 8:16. Jesús le dice, tened cuidado con la levadura de los fariseos, con sus enseñanzas. No entienden, versículo 16, ellos discutían entre sí que no tenían panes.
se les subió por encima, no entendieron lo que Jesús estaba diciendo, empezaron a discutir y Jesús dice, ¿por qué discutís que no tienes pan? Como que todavía no la captan, todavía no entiende, híjole, qué tardos. Por falta de entendimiento están discutiendo. Capítulo 9, versículo 33, otra vez discusión. Y esto es, Jesús anuncia su muerte, que va a morir, va a sufrir, va a resucitar el tercer día. Entonces Jesús les pregunta, versículo 33, y llegaron a Capernaum y estaban ya en la casa y les preguntaba, ¿qué discutáis? Que estaban discutiendo por el camino. ¿Y saben lo que estaban discutiendo? ¿Quién era el mayor? Entonces en Marcos, cada vez que él usa esta palabra, nunca es de una manera positiva. Y ahora aquí, en el capítulo 11, nuestro pasaje de hoy, ahora están discutiendo cómo nos vamos a responder a Jesús, porque no importa si dijimos sí o no, vamos a quedar mal. Vemos que la discusión acerca de las cosas de Dios parece que no es algo positivo. Lo que Jesús está diciendo es, tienen que evaluar si lo que han visto es de Dios o no. Punto. No hay discusión. ¿Ya vieron? ¿Es de Dios o no? No hay que discutir. No es como que uno está en el medio y tiene que decidir sí o no. O es no o es sí. Uno cree o no cree. Pero mire cómo responden los fariseos, versículo 33, el Sanedrín. No sabemos. Hijo, ¡qué mentira! ¡Qué mentira! Es interesante. Ven aquí que no niegan lo que ha pasado. No niegan que el pueblo cree que Juan el Bautista fue ungido por Dios. No niegan que Jesús ha enseñado con autoridad, que él ha sanado con autoridad, que él ha sacado de demonios con autoridad, que él dijo que él puede perdonar con autoridad. No niegan nada de eso. Ni están discutiendo esto. Mira todo lo que está haciendo este hombre. Él hace solo lo que Dios puede hacer. Tenemos que entonces estar abiertos a la posibilidad que tal vez Él es Dios. Eso es lógico. Pero no están discutiendo eso. Están discutiendo cómo respondemos para quedar bien. ¿Se ven la diferencia? Jesús está diciendo, mira, ustedes piensan que para tener un hombre ungido por Dios, escogido por Dios, con un ministerio divino, tiene que ser aprobado por el concilio. Usted está diciendo que si el concilio no aprueba, no es de Dios. Ellos quieren responder que sí, pero no pueden por temor. Y mira, tienen temor. ¿Temor de qué? Versículo 32. Temor de la multitud. Mira cómo vamos. La autoridad de Jesús, la evidencia de su identidad como Hijo de Dios. Vemos que el concilio rechaza la evidencia. No quieren saber la verdad. Ven lo que Dios hace, saben que solo Dios lo puede hacer, pero ni están abiertos a considerar esa posibilidad. Rechazan lo que han visto, rechazan la evidencia, rechazan la verdad y lo hacen por temor. Temor de la gente. Temor que si respondemos de cierta forma, vamos a perder su apoyo. Vamos a perder lo que ellos nos dan, autoridad, posición. Vamos a perder todo lo que hemos logrado como líderes. Vamos a dejar de ser líderes porque Jesús va a tomar control. En vez de nosotros ser la autoridad, Jesús va a ser la autoridad religiosa. Y no queremos perder nuestro poder. No queremos perder nuestra autoridad. Jesús tiene que morir. Leímos Proverbios 29, 25. Si lo quieren buscar o si no más oír. Dice, el temor al hombre es un lazo.
Pero el que confía en el Señor estará seguro. Mira, mis hermanos, hay muchas lecciones aquí en lo que acabamos de ver. Yendo de atrás para adelante. Cualquier decisión, cualquier acción hecha en temor es la decisión incorrecta. Si tenemos temor del hombre, ¿qué van a pensar si hago esto? ¿Qué van a pensar si no hago lo otro? Estamos basando nuestra decisión en lo que piensan otros, en vez de lo que piensa Dios. Los proverbios claramente dicen, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, de Jehová. O tememos a Jehová lo que Él piensa, o tememos al hombre, a nuestra familia, a nuestros amigos, a la sociedad, a la comunidad. O tememos a Dios o tememos a los demás. Y dependiendo a quién tememos va a afectar nuestra decisión. Si a mí me importa qué me va a decir si, como escuchamos el testimonio hoy, voy a orar y dar gracias a Dios por mi comida, ¿qué van a pensar de mí? Sea en un restaurante, o en el trabajo, o con la familia que no conoce a Cristo. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Estamos teniendo más temor de ellos o temor de Dios? Que sabes que Dios, tú me dices esta comida, tú has provisto, te voy a dar gracias públicamente y sin vergüenza por lo que tú has hecho por mí. Cualquier decisión hecha en temor al hombre es la decisión incorrecta. Ven a mi familia a visitar, es domingo, vamos a la iglesia. No quiero ofender a la mamá, la abuelita, a la visita, porque pues vinieron de lejos, no son cristianos, no quieren ir a la iglesia, pues no quiero que se sientan mal. Tenemos temor de ofenderlos, temor de dejarlos en la casa solo. Temor que van a pensar menos de nosotros si los dejamos para ir a la iglesia, pero no tememos a Dios. Es la decisión incorrecta. Aquí, ellos hicieron la decisión incorrecta por temor al hombre. No vivamos en temor del hombre, de nuestra familia, de la sociedad. Nos da temor hablar de lo que Dios dice sobre el matrimonio. Un hombre, una mujer, no es hombre con hombre, no es mujer con mujer. Eso es pecado. Nos da temor de hablar la verdad porque ¿qué van a decir de nosotros? Y si un día pronto se convierte en ley que es racismo o es falta de ética de predicar contra homosexualismo, ¿qué vamos a hacer? ¿Temer al hombre o temer a Dios? ¿Qué vamos a hacer? Cuando afecta a nuestros hijos en la escuela. Si dicen no puedes tener este trabajo porque eres cristiano, vamos a tener temor y decir, pues no soy cristiano, hablo con él. ¿A quién le vamos a tener temor? ¿A Dios o al hombre? Y a los que no son cristianos, muchos dicen, yo no creo en Dios, yo no creo en Jesucristo porque no hay evidencia. La ciencia no concuerda con lo que dice tu libro. Está en el mismo campo que aquí el concilio, los escribas, los fariseos. Habían visto, habían escuchado, pero quieren evidencia. ¿Con qué autoridad? Y es mentira, no están buscando la verdad. No están interesados en la verdad y no importa lo que Jesús haga o lo que Él haga o diga. No van a creer, no quieren creer, lo quieren destruir. Porque Jesús dice, yo tengo toda la autoridad, yo soy Dios, yo puedo sanar, yo puedo enseñar, yo puedo sacar demonios y yo puedo perdonar pecados. Y si quieren todo eso, se tienen que someter a mi autoridad, dice Jesús. Y el concilio dice, pero vamos a perder nuestra autoridad si nos sometemos a la autoridad de Jesús. Bueno, cuando el mundo escucha que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, es el creador de todo lo que es, y Él demanda lealtad,
No, yo tengo la autoridad sobre mi propia vida. Es mi vida. Yo hago lo que yo quiero y no voy a hacer lo que Dios quiere porque es mi vida. Y yo no voy a dejar mis sueños, mis deseos, dejar todo lo que yo he trabajado, todo lo que yo me he ganado y someterme a Jesús. Porque es lo que Jesús demanda. ¿No hemos leído que Jesús dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, cargue su cruz, me siga? Hay que dejar todo. Y esta gente aquí no quieren dejar de tener este poder, esta autoridad, este control. Les gusta. ¿Y quién no le gusta tener control de sus vidas? Y decir, lo rindo todo y yo me someto y me hinco a los pies de Cristo. Y dicen, no lo hago porque no hay evidencia. Es una mentira. Dicen, no sabemos si es verdad o no. Así como los fariseos aquí. No sabemos y como no sabemos, vamos a esperar y ver cómo salen las cosas. Y después tomaré una decisión. Pero en no seguir a Jesús, en no someterse a la autoridad de Jesús, uno ya ha tomado su decisión. No hay un medio y uno tiene que escoger una encrucijada. ¿Voy para acá o voy para acá? Déjame esperar y ver. Quiero tomar una buena decisión, entonces voy a esperar, voy a evaluar toda la evidencia. No quiero empezar y no estar listo, no quiero hacerlo y después volver a caer como antes. Aquí me voy a quedar y voy a esperar a ver cómo salen las cosas. Hasta que yo estoy listo, lista. No quiero hacer solamente de medias ganas. Entonces aquí me quedo por ahora. Y se sienten muy santos. Se sienten muy inteligentes, muy humildes porque quieren hacer la cosa correcta y la quieren hacer bien. Cuando se sienten bien, cuando están listos. Jesús dice, ¿sabe qué? No es así. Como ustedes no quieren saber la verdad, no les daré más. Lo que yo les he dado es más que suficiente. Les ha dado Juan el Bautista, les ha dado mi testimonio, mis enseñanzas. Es todo lo necesario. No quieren saber más. Dicen que no saben. Entonces, ¿sabes qué? Tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces, si tú no eres un cristiano y tú estás en ese lugar, te digo, mi amigo, mi amiga, reconsidera. Reconsidera. Esté abierto a la posibilidad de que Jesús en verdad es el Hijo de Dios. Que en verdad Jesús es el único camino. Él es la verdad, Él es la vida. No la iglesia católica, no la iglesia bautista. Jesucristo. Que lo que te va a salvar es la sangre de Jesús derramada en la cruz. No un santo. No tus obras. La Biblia habla claramente sobre las obras. Y mira lo que ve en el pensamiento de hoy en su boletín. Me gusta mucho lo que dijo este pastor. Él dice, la premisa básica de la religión, que si te esfuerzas por ser bueno, las cosas irán bien para ti, está mal. Jesús vivió perfectamente, pero sufrió. Bácala. ¿Quién vivió mejor que Jesús? Y él nunca manejó un Cadillac ni vivió en una mansión. Él murió por mostrar el amor de Dios al mundo, por hablar la verdad, decir, esta es la manera, esto es pecado, esto es correcto, así te va mal, yo soy el camino, deja eso. Jesús es el Hijo de Dios. Y para nosotros los cristianos que ya nos hemos sometido a Cristo y seguimos a Jesús, no perfectamente, vivimos por gracia, empezamos por gracia, seguimos por gracia, gracias a Dios. Pero tenemos que entender que nosotros no podemos cambiar los corazones de otros. No podemos. Tenemos un esposo, una esposa, hijos o padres, otros seres queridos que no conocen a Cristo, no se han sometido a la autoridad de Jesucristo, no creen.
Buscan más evidencia, buscan más no sé qué, pero simplemente su corazón está duro. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? No podemos cambiar los corazones duros. Lo único que podemos hacer es darles la verdad, darles la semilla, el evangelio, y orar que un día la acepten. Que se den cuenta que, wow, yo estaba mal. Yo estaba confiando en mis buenas obras. O simplemente yo no quería ver la verdad. No estaba interesada en la verdad. Solo quería yo un poco de calmar de mi conciencia, o simplemente era yo religioso, religiosa. Solo Dios puede abrir esos ojos. Entonces, mis hermanos, no hagamos el trabajo del Espíritu Santo. No carguemos en nuestros hombros ese estrés, ese peso de cambiar a tal persona, de cambiar al ser querido, a cambiar tu esposo o a cambiar tu esposa. Es el trabajo de Dios. Dale la palabra y arrodíllate y clama a Dios por esa persona. Es las únicas dos cosas que podemos hacer: llevar el mensaje y clamar a Dios por esa alma. Dios tiene toda la autoridad. Voy a pedir a mi hermano Mauro que pase, por favor, los de la música. Jesús no tiene temor a la confrontación. Él sabía que si él iba a Jerusalén, él iba a morir, pero él fue como quiera para mostrarnos a nosotros, aquí basado en su palabra, cómo son las cosas. Para mostrarnos que el camino que escogió el concilio, el Sanedrín, los líderes espirituales, no era la manera correcta. Que la religión no salva. Que la autoridad final, el Todopoderoso es Él. Que Él es el reino de Dios, Él es el Rey. Y para entrar al reino de Dios, uno se tiene que someter al Rey, quien es Cristo Jesús. Entonces te invito, mi hermano, mi hermana, cristiano, cristiana. Si has vivido, tienes el Espíritu Santo, estás sellado, eres hijo, hija de Dios, eso nunca se pierde. Pero no siempre vivimos bajo la autoridad de Dios. No siempre honramos a Dios. A veces dejamos que los temores nos influyen más que el amor de Dios. Y no es fácil, mis hermanos, yo sé. Pensando, ¿qué va a pensar mi familia? ¿Qué va a pensar esto? ¿Qué va a pensar el otro? Te invito, deja todo eso y pon tus ojos en Cristo. Enfócate solo en Él y lo que Él desea, lo que Él te quiere dar, lo que Él te ha prometido. Él es el único que te puede librar de eso. Mi amigo, mi amiga, sométete a Cristo. Yo sé que sientes que estás perdiendo, que estás dejando una vida atrás. Sí, pero lo que Jesús te da vale mucho más. Una vida eterna, propósito, gozo, esperanza. Él te quiere usar en las vidas de otros. Él te quiere dar algo que solo Él te puede dar. Y Él dice, ven a mí, te doy un regalo. Pero tienes que dejar todo atrás primero. Y vas a ver que vale la pena. Arrepiéntete. Pon tu fe en Jesús. Deja todo atrás. Vamos a someternos a Cristo. No vamos a rechazar lo que vemos en la palabra. Vamos a abrir sus corazones a la verdad y ver lo que Dios hace.